Amigos, después de más de 30 años de escuchar la verdad desnuda en el silencio de mi consultorio, he llegado a una conclusión ineludible que ha transformado mi manera de entender la miseria y la grandeza de los conflictos humanos. Y es una conclusión que va a incomodar profundamente a muchos, porque desmantela uno de los mitos fundacionales de nuestra cultura emocional, la idea de que expresar el enojo de forma explosiva es sacar todo y que es, por lo tanto, sano. La creencia de que discutir es resolver, de que elevar el tono es demostrar la verdad de nuestro punto de vista. Si te quedas hasta el final, te prometo una revelación sobre la naturaleza de la palabra y el silencio que no solo cambiará tus relaciones, sino que te obligará a mirar tu propia historia con una honestidad brutal. Vamos a desvelar por qué el psicoanálisis descubrió que, en el vínculo íntimo, muchas veces la palabra que creemos liberadora es la que mata, y el silencio que parece cobardía es, en realidad, un acto supremo de sabiduría. Antes de seguir, si valoras este espacio de introspección, te pido que te suscribas y me dejes un comentario abajo. Dime si alguna vez sentiste esa vergüenza corrosiva después de una pelea, al darte cuenta de que tus palabras habían creado una herida tan profunda que ni el tiempo ni el perdón podían sanar completamente. Porque de eso se trata hoy, de la irreversibilidad de la palabra lanzada desde la plataforma de la rabia. Recuerdo vívidamente un caso en una conferencia en la Patagonia. Un hombre se acercó, con los ojos vidriosos, y me contó, le dije a mi hijo, en medio de una discusión sobre su futuro, que nunca sería suficiente. 3 palabras, Gabriel. Pero desde ese día, él se ha vuelto una sombra. Se alejó de mí, no por la distancia física, sino por una distancia en el alma. Le he pedido perdón 1.000.000 de veces, pero ¿cómo se borra esa frase? ¿Cómo se deshace el veneno? Nos quedamos en un silencio denso. Y es que la pregunta toca el núcleo de nuestra ignorancia emocional, las palabras no se deshacen. Las palabras, cuando están cargadas de la intención destructiva del enojo, no son aire que se lleva el viento, son tinta indeleble que marca, que tatúa el psiquismo del otro. Actúan como un ácido que perfora la capa más superficial de la piel y se instala en la vulnerabilidad narcisista de la persona. Y la mayoría de nosotros vivimos en la ilusión de que un simple lo siento o la excusa de estaba fuera de mí basta para que el otro regrese al estado original. Pero la realidad psíquica no funciona así. La herida permanece. El psicoanálisis nos enseña una lección dura sobre el insulto. Detrás de cada palabra elegida para herir, detrás de cada ataque dirigido, hay un deseo inconsciente de aniquilación o, al menos, de destrucción simbólica del otro. No es casualidad que en la pelea usemos justo las palabras que sabemos que resuenan con su mayor inseguridad, con su herida infantil. Conocemos al otro, y en el momento de la rabia, ese conocimiento se transforma en un mapa de vulnerabilidad que utilizamos con precisión quirúrgica. Detrás de la fachada de defender mi punto de vista se esconde el lógica de la venganza emocional que pervierte la mayoría de nuestros vínculos. Es una contabilidad tóxica, si me siento desvalorizado por ti, te desvalorizaré aún más a ti. Si me gritas, te gritaré hasta que te sometas. Convertimos el amor en una arena de combate donde la victoria se mide por la cantidad de daño infligido. Y en esa guerra, hermanos, la única certeza es la pérdida mutua. Nadie gana donde el objetivo es la destrucción del vínculo que nos sostiene. Este patrón de agresión y venganza, repetido una y otra vez, es lo que llamamos la neurosis vincular. Es el enfermar del lazo afectivo a través de la repetición de los mismos actos destructivos. Es la manifestación en el vínculo de la compulsión a la repetición de Freud, esa tendencia ciega y profundamente arraigada a recrear escenarios de sufrimiento conocidos. Discutimos por las mismas trivialidades con la misma intensidad, esperando que esta vez, mágicamente, el resultado sea diferente. Pero no lo será, porque el problema no es el tema,
asterisco el problema es el guión que estamos actuando. ¿Y quién escribió ese guión? Aquí debemos hablar del concepto fundamental del asterisco transferencia. Cuando tu pareja te dice algo que te duele, y tu reacción es una explosión desmedida, no estás reaccionando solo al evento actual. Estás reaccionando al eco de todas las veces en tu vida en que te sentiste invisible, humillado o abandonado. El otro se convierte en el asterisco portador o asterisco depositario de tu historia de dolor. Tu rabia es una bala disparada al presente, pero destinada al fantasma de tu pasado, al padre que te criticó, a la madre que te ignoró, al compañero de escuela que te hizo sentir pequeño. La transferencia convierte al ser amado en un chivo expiatorio de tus traumas no resueltos. Pensemos en el caso de Elisa. Ella explotaba cada vez que su esposo, Jorge, le sugería tomar un taxi en lugar de caminar. La reacción era violenta: siempre piensas que soy una inútil, que no puedo ni caminar sola. Tras meses de trabajo, descubrimos que su padre, un hombre controlador, la había sobreprotegido, diciéndole implícitamente que ella era frágil e incapaz. Cuando Jorge sugería el taxi, Elisa no escuchaba un acto de cuidado, escuchaba la voz de su padre reactivando la herida de la asterisco incapacidad impuesta. Y atacaba a Jorge como una niña que, finalmente, podía rebelarse contra su padre. Este es el punto crucial, la asterisco responsabilidad de la herida propia. No podemos esperar que nuestra pareja sea la terapeuta o el sanador de nuestros traumas infantiles. No es responsabilidad de quien amamos curar las fallas que dejó la negligencia parental. Parte de la madurez emocional es asumir la plena propiedad de nuestro dolor y entender que, aunque el enojo sea legítimo, el daño que infligimos al otro es asterisco nuestra elección y nuestra responsabilidad. Hemos de ir más allá de la superficie. Les aseguro, después de miles de horas en el consultorio, que asterisco la mayoría de las discusiones no son sobre lo que creemos que son, discutimos por el dinero, pero el tema real es el asterisco poder y la seguridad. Discutimos por los hijos, pero la verdad subyacente es la asterisco competencia y la validación como padres. Discutimos por las tareas domésticas, pero la súplica escondida es el asterisco reconocimiento y el amor. ¿Me valoras lo suficiente como para compartir la carga? El asterisco síntoma, la discusión explosiva, es el mensaje cifrado del inconsciente que no pudimos expresar directamente. Mientras no descifremos la necesidad real que se esconde detrás de la rabia, el miedo a la soledad, la sensación de no ser visto, la necesidad de ternura, seguiremos discutiendo por las mismas trivialidades una y otra vez. Porque asterisco nunca tocamos el núcleo del problema. Aquí es donde introducimos la herramienta más poderosa, asterisco la pausa y la desactivación de la emoción secundaria. El enojo es casi siempre una asterisco emoción secundaria, una armadura que nos ponemos para no sentir la vulnerabilidad de la emoción primaria, el asterisco miedo, la tristeza, la decepción, la vergüenza. Piensen en un niño que llora cuando se siente solo. Si a ese niño se le enseña que llorar es debilidad, aprenderá a transformar la tristeza en rabia, porque la rabia parece más poderosa y controladora. La persona que explota en una discusión está, en realidad, diciendo, tengo miedo y no sé cómo pedir ayuda. Y su explosión logra el efecto contrario, aleja al único ser que potencialmente podría consolar su miedo. La rabia crea distancia, asterisco la vulnerabilidad crea conexión. La técnica de asterisco la pausa es un acto de sabiduría radical. Requiere reconocer las señales fisiológicas de la rabia, el calor, la taquicardia, la tensión muscular y, justo en el momento del pico, asterisco detenerse, no es represión, sino un asterisco retiro estratégico y temporal. Decir, necesito 10 minutos. Si hablo ahora, diré algo que destruirá lo que hemos construido. Durante esa pausa, no es momento de seguir rumiando el argumento del otro, sino de asterisco autoobservación activa.
Es el momento de practicar el espacio de Frankl, entre el estímulo, lo que el otro dijo, y la respuesta, tu explosión, introduce un espacio para la elección consciente. En ese espacio, te preguntas, asterisco que tengo miedo de perder. ¿Qué me recuerda este dolor, asterisco y traduces el enojo a la necesidad primaria? Una vez que identificamos el miedo o la tristeza subyacente, podemos reanudar el diálogo desde un lugar completamente diferente. En lugar de, eres un irresponsable, decimos, me sentí muy asustado cuando vi que no lo habías hecho, porque me hizo sentir que estoy solo en esto. Necesito sentir que puedo confiar en este acuerdo. El otro puede empatizar con el miedo, pero solo puede defenderse del ataque. Esta capacidad de autorregulación es lo que nos permite trascender la asterisco identificación con el agresor. Mucha gente repite los patrones destructivos de sus padres porque, de niños, la única forma de manejar la impotencia era identificarse con el poder de quien les gritaba. El trabajo de la pausa es romper esa lealtad inconsciente a la destructividad familiar. Hemos de diferenciar con claridad entre asterisco discutir, asterisco discutere, golpear, y asterisco dialogar, asterisco diálogos, a través de la palabra. El diálogo es el reconocimiento de que la verdad no le pertenece a ninguno de los dos, sino que es una construcción conjunta. Requiere asterisco renunciar a la necesidad de tener razón. ¿De qué te sirve ganar una discusión si la victoria te cuesta la confianza y la intimidad de tu ser amado? La madurez emocional es la capacidad de decir, puedo tener razón en este punto, pero el valor de nuestra conexión es infinitamente mayor que el valor de mi argumento. Aceptar que el otro es un misterio inabarcable, que piensa diferente, y que justamente esa otredad es lo que enriquece el vínculo. Ahora, profundicemos en la sombra del asterisco silencio. Hay un silencio que mata, y es el silencio del asterisco resentimiento y la asterisco venganza pasiva. Es el silencio punitivo, el que se usa como arma para castigar al otro, para negar el afecto y la presencia. Este silencio es ruidoso y más dañino que muchos gritos, porque niega la posibilidad de reparación y obliga al otro a adivinar y a rogar. Es la forma más cobarde de agresión, donde se inflige dolor manteniendo una fachada de inocencia. Pero existe el asterisco silencio sanador, el silencio de la escucha radical, el silencio de la contemplación, el silencio que se elige conscientemente en el pico de la rabia. Este último es el silencio del asterisco sabiduría que protege al otro de nuestra propia impulsividad. El antídoto contra el resentimiento es la asterisco metacomunicación. Es vital que la pareja aprenda a hablar no del contenido de la pelea, sino de asterisco cómo se están peleando. ¿Por qué siempre que hablamos de dinero, terminamos tú gritando y yo cerrándome? Este cambio de nivel permite que la pareja se una contra el patrón, en lugar de unirse en la batalla. La metacomunicación exige el contrato de vulnerabilidad. Acordar que en el momento de la verdad, se hablará en yo mensajes que revelan la emoción primaria y la historia subyacente. No es eres egoísta, sino siento que mi necesidad no es importante para ti, y eso me duele profundamente porque me recuerda mi sensación de invisibilidad. Y por último, sobre el asterisco perdón. El perdón es un acto de asterisco autoliberación. No se perdona al otro para que el otro se sienta mejor, ni para justificar su mal comportamiento. Se perdona para que el veneno del odio y el resentimiento deje de consumir la propia energía vital. El odio es una cadena que te mantiene atado al agresor. El perdón es cortar esa cadena y recuperar la soberanía sobre tu propia vida psíquica. Perdonar no significa necesariamente reanudar el vínculo. Se puede perdonar profundamente y, aún así, decidir separarse en paz, porque la confianza ha sido irreparablemente dañada. El camino de la vida consciente es la constante elección del asterisco disciplina del amor por encima de la demanda del ego. Es un trabajo incesante, pero la recompensa es la intimidad real, donde el conflicto se convierte no en una amenaza de ruptura, sino en una oportunidad para la verdad y para una conexión más profunda.
Que tu palabra sea un puente y tu silencio, una defensa. Elige el amor sobre la razón. Amigos, si el trabajo de la conciencia fuera fácil, no necesitaríamos estas largas conversaciones. Pero la psique es vasta, y nuestra tendencia a la autodestrucción en el vínculo es obstinadamente fuerte. Para abordar la tarea de la longitud, debemos excavar más profundo en la mina del inconsciente y examinar las estructuras que se resisten a la paz. Hemos hablado del superyo como juez interno. Ahora consideremos su cómplice en la relación, la asterisco sombra colectiva de la pareja. Carl Jung nos enseñó que la sombra es la parte de nosotros que negamos, nuestra envidia, nuestra pereza, nuestra crueldad, y que proyectamos sobre los demás. En la pareja, existe una sombra colectiva, un depósito donde ambos tiran los aspectos de sí mismos que no quieren reconocer. A menudo, el objeto de la pelea constante es en realidad el portador de esa sombra. Por ejemplo, si ambos miembros de la pareja temen profundamente la asterisco pobreza, una sombra financiera, pero solo uno se atreve a ser tacaño o controlador con el dinero, el otro lo atacará ferozmente por esa tacañería. El que ataca no está solo reaccionando al hecho, está atacando la parte de sí mismo que teme ser avaro, pero que proyecta en el otro. La pelea por el dinero es, en realidad, una asterisco lucha de proyección de la sombra. El conflicto se vuelve un rito de purificación, donde ataco la oscuridad que no quiero admitir en mí. La solución a la sombra colectiva es la asterisco integración. Ambos deben poder decir, en un momento de calma, yo también tengo miedo a la escasez, y a veces soy avaro, pero me resulta más fácil atacarte por serlo. Es la aceptación de que el enemigo externo en la pelea es un espejo de una parte negada de nosotros mismos. Para aquellos que luchan con la asterisco compulsión a la repetición y la incapacidad de asterisco la pausa, la terapia no solo exige la conciencia, sino un asterisco reaprendizaje neuronal. La explosión de rabia es un camino neural profundamente cableado desde la infancia, el sistema límbico toma el control. Para introducir la pausa, la intervención de la corteza prefrontal, necesitamos crear un nuevo camino neuronal. Esto requiere ejercicios constantes y casi mecánicos. 1. Asterisco anclaje fisiológico asterisco acuerden una asterisco acción física que solo signifique alto. Puede ser levantar la mano, tocarse el lóbulo de la oreja o, como yo sugiero a muchos, sentarse en el suelo. Sentarse en el suelo es un acto humilde que rompe la verticalidad de la agresión y obliga a la inmovilización del cuerpo, interrumpiendo el acting out. 2. Asterisco etiquetado afectivo asterisco durante la pausa, la persona debe etiquetar su emoción con precisión, no estoy solo enojado. Estoy sintiendo asterisco rabia impotente mezclada con asterisco miedo a la humillación. Nombrar el estado interno con precisión reduce su poder reactivo. 3. Asterisco visualización de la consecuencia asterisco antes de volver a hablar, visualiza el final destructivo de la pelea si eliges el grito, y visualiza el final constructivo si eliges la vulnerabilidad. Este ejercicio de previsualización entrena al cerebro para priorizar la conexión sobre la catarsis. La asterisco ética de la vulnerabilidad que proponemos no es ingenuidad, es un acto de asterisco poder calculado. Cuando revelamos nuestra historia subyacente y nuestro dolor, el yo mensaje vulnerable, estamos haciendo una oferta de confianza. Y esta oferta tiene un riesgo intrínseco, el riesgo de que el otro use esa vulnerabilidad en nuestra contra. Sin embargo, si tu pareja consistentemente usa tu dolor revelado para atacarte, entonces estás frustrado porque no eres como tu padre. Debes reconocer que la patología del vínculo es tan profunda que la herramienta de la vulnerabilidad no funcionará. En ese caso, la pausa debe ser permanente, y la única palabra ética que queda es la que establece un límite firme o, en última instancia, la que culmina con la decisión de retirarse de un entorno que niega la seguridad emocional básica. En el conflicto,
A menudo se confunde el asterisco deseo con la necesidad. El deseo puede ser, deseo que me des la razón y admitas que estás equivocado. La necesidad es, necesito sentirme respetado y escuchado. Las discusiones se prolongan indefinidamente porque luchamos por el deseo, ganar, y no por la necesidad, seguridad. El diálogo maduro implica que ambas partes negocien directamente sobre las necesidades subyacentes y renuncien a la tiranía del deseo. La función del asterisco terapeuta en el vínculo, o del tercero internalizado, es precisamente introducir la asterisco perspectiva histórica en el momento del acting out. Es decir, detente. Lo que estás sintiendo no es solo por la toalla mojada, es por la toalla mojada y las 400 veces que sentiste que te ignoraron en tu casa cuando eras niño. Al poner el evento en su contexto histórico, se le quita la intensidad y la urgencia neurótica. Finalmente, el camino hacia la sanación pasa por la comprensión de que el amor no es un refugio de la historia, sino un asterisco laboratorio donde nuestra historia tiene la oportunidad, quizás la última, de ser reescrita. No podemos esperar que el vínculo nos libere de la neurosis, el vínculo nos obliga a enfrentarla. Y cada vez que elegimos el diálogo sobre el insulto, la pausa sobre la explosión, la vulnerabilidad sobre la armadura, estamos escribiendo un nuevo capítulo en nuestra propia historia psíquica. El capítulo del asterisco libertad emocional y la asterisco madurez adulta. Que la conciencia de tus palabras sea tu mayor acto de amor propio y hacia el otro. Gracias por la profundidad de tu escucha. Amigos, si hemos navegado por la superficie del conflicto, la sombra y el superyo, es imperativo que ahora nos sumerjamos en las profundidades de la asterisco ontología del vínculo, la pregunta por el ser en relación. La lucha no es solo por el plato sucio, es una confrontación con la asterisco finitud de la vida, la asterisco ausencia del otro como ser completo, y la asterisco deuda simbólica que cargamos desde el nacimiento. El conflicto de pareja, visto desde una óptica existencial, es una resistencia a la asterisco separación. La rabia intensa que sentimos cuando el otro no cumple nuestras expectativas es el grito del infante que no acepta que el otro no es su extensión, que el otro es un ser aparte, con su propio universo de deseos y frustraciones. Asterisco el insulto es el intento fallido de reabsorber al otro en nuestra propia psique, de anular su diferencia y su autonomía. Consideremos la asterisco deuda simbólica. Desde el momento en que nacemos, estamos en deuda con aquellos que nos cuidaron, nos dieron el lenguaje y nos introdujeron en el mundo de la ley. Esta deuda es impagable. Inconscientemente, intentamos pagar esta deuda a través de nuestras relaciones íntimas, buscando en el amor la asterisco reparación total que nunca ocurrió en la infancia. El fracaso de la pareja para ofrecer esta reparación total, porque es imposible, se convierte en una fuente inagotable de rabia. No me estás dando lo que necesito, es la voz del niño que exige el pago de una deuda emocional ancestral. La madurez es la aceptación de que esta deuda no se paga con la pareja, sino con la asterisco vida propia a través de la creatividad, el trabajo y la autoconciencia. Liberar a la pareja de esta deuda es un acto de amor y desprendimiento supremo. La rabia en el vínculo también puede ser una manifestación de la asterisco angustia de castración lacaniana, entendida no solo como la pérdida del falo, sino como la pérdida de la asterisco ilusión de completitud. La pareja nos confronta con lo que nos falta, con nuestra propia incompletud. Cuando atacamos al otro, estamos intentando culparlo por el vacío que sentimos. Tú eres la razón por la que no soy feliz /diagonal completo /diagonal exitoso. El insulto es el intento de transferir nuestra propia castración simbólica al otro. Para trascender esta trampa, debemos cultivar la asterisco capacidad negativa, negative capability, de Keats, ese estado mental en el que una persona es capaz de permanecer en la incertidumbre, los misterios, las dudas, sin ninguna búsqueda irritable de hechos y razones. En el conflicto, esto significa,
asterisco sostener el dolor de no entender, de no tener razón y de no poder arreglar al otro. La asterisco ética del lenguaje en la era digital impone una nueva capa de complejidad. Hoy, la palabra destructiva no solo se tatúa en la psique, se archiva en el teléfono, en el mensaje, en la red. El insulto se vuelve asterisco permanente y reproducible. Una pelea que antes se desvanecía en el aire de una habitación, ahora puede ser revivida con un clic, confirmando la patología del vínculo con una evidencia tangible. Esto exige una vigilancia aún mayor sobre nuestra impulsividad. El camino del asterisco diálogo profundo requiere la asterisco escucha silenciosa. La escucha debe ir más allá de las palabras, debe captar la asterisco emoción no verbal, el cuerpo tenso, el suspiro, la mirada de dolor del otro. Si logramos escuchar ese cuerpo, ese trauma no verbal, la necesidad de insultar disminuye, porque la empatía se activa antes que el impulso agresivo. El conflicto final, el más difícil de afrontar, es con el asterisco tiempo. La rabia por la repetición es la rabia contra el tiempo que pasa y nos devuelve al mismo lugar, recordándonos nuestra finitud. Al romper el patrón neurótico, la compulsión a la repetición, estamos, en esencia, asterisco rompiendo la tiranía del pasado sobre nuestro presente. Cada pausa, cada elección consciente, es un acto de asterisco creación de futuro, un acto de libertad que niega que la historia de nuestra infancia sea nuestro destino inexorable. Que la conciencia de esta lucha ontológica y psíquica te acompañe. Que elijas la valentía de la vulnerabilidad. Que transformes la compulsión del pasado en la libertad del presente. Y que la profundidad de tu amor sea siempre mayor que la profundidad de tu rabia. Amigos, la resistencia a la paz en el vínculo es una defensa tan antigua como el psiquismo humano. Si hemos comprendido que la rabia es la armadura del miedo, debemos ahora enfrentar el abismo que esa armadura esconde, el asterisco vacío existencial y la asterisco sexualidad latente en el conflicto. Las discusiones, sobre todo aquellas que se repiten con una intensidad desmedida, a menudo actúan como una cortina de humo para ocultar una insatisfacción más profunda y a veces inconfesable. En muchos matrimonios, la pelea se convierte en la única forma de sentir algo. Es una manera neurótica de llenar el vacío que deja la rutina, la falta de deseo sexual o la ausencia de un proyecto de vida compartido. La intensidad del conflicto reemplaza a la intensidad de la pasión. La adrenalina de la agresión sustituye a la dopamina de la conexión. Es una forma de decir, si me odias con tanta fuerza, al menos sabes que existo y que me tomas en serio. El conflicto se convierte, perversamente, en una prueba de que el vínculo aún está vivo, aunque sea a través de la violencia. Esta dinámica nos lleva a explorar la asterisco economía de la crueldad en el vínculo. ¿Por qué elegimos conscientemente palabras que sabemos que destruirán? Lacan, siguiendo a Freud, nos recuerda que el lenguaje está profundamente entrelazado con el asterisco goce, jouissance. En el acto de insultar y destruir, hay un asterisco goce sádico inconsciente, una satisfacción perversa que obtenemos al ejercer poder absoluto sobre la vulnerabilidad del otro. Este goce, aunque breve y seguido inmediatamente por la culpa, es tan poderoso que refuerza la compulsión a la repetición. La persona se siente momentáneamente asterisco completa y todopoderosa al ver el dolor infligido, y luego se hunde en la miseria de haber destruido. La verdadera tarea terapéutica es desenganchar el goce de la crueldad. ¿Y qué hay del asterisco sexo en la pelea? A menudo, el estallido violento es un asterisco descarga sexual pervertida. La energía agresiva y la energía libidinal, sexual, comparten raíces profundas. Muchas parejas, tras una pelea intensa, experimentan una reconciliación sexual igualmente intensa. Esto no es sanación, es una asterisco confirmación del patrón neurótico. Es el goce de la agresión transformado en goce sexual. Es una manera de excitarse mutuamente a través del drama y el peligro.
Este patrón es sumamente difícil de romper, porque el conflicto otorga una recompensa biológica y psíquica que la comunicación tranquila y respetuosa no ofrece. Para romper esta dinámica, la pareja debe aprender a generar intensidad sin agresión. Deben buscar activamente fuentes de excitación intelectual, emocional, física, que no dependan del conflicto. La pausa, en este contexto, es vital, es el momento de decirle al cuerpo que la excitación no debe venir del peligro. Retomando la estructura del transferencia, es crucial entender que el vínculo íntimo reactiva el Edipo y el superyo con una fuerza inusitada. Cuando tu pareja te critica, tú no solo escuchas a tu padre, también escuchas el mandato de tu madre sobre lo que debe ser un hombre o una mujer. Y cuando atacas, estás atacando la imagen de ese padre o madre que te impuso una ley que te resulta asfixiante. La pelea es una batalla vicaria, delegada, contra tus figuras parentales. La superación de la neurosis vincular exige la desidealización total de las figuras parentales. Mientras sigas creyendo que tus padres eran perfectos, o, por el contrario, totalmente monstruosos, seguirás reproduciendo ese guión en tu pareja. La aceptación matizada de que fueron humanos, con sus virtudes y sus fallas, es el primer paso para liberar a tu pareja del rol de tu padre o tu madre. El trabajo ético en el conflicto es la capacidad de sostener la frustración sin recurrir a la agresión. El niño quiere la satisfacción inmediata de su deseo y grita cuando se le niega. El adulto maduro entiende que la frustración es inherente a la vida y al vínculo, y que puede tolerar el dolor de la insatisfacción sin destruir al otro. Esta tolerancia se cultiva a través de la función de testigo interno. En el fragor de la pelea, debes ser capaz de escindir una parte de ti que observa la escena desde fuera, un testigo que no participa en la rabia, sino que la analiza. Este testigo es la puerta de entrada a la conciencia, al yo adulto. El ejercicio constante de etiquetar la emoción es esencial para fortalecer este testigo. Estoy observando que mi niño interno se siente invisible y está intentando manipular al otro a través del grito. Finalmente, la paz en el vínculo es un proyecto de construcción continua de significado. No hay una solución final a los conflictos. Siempre habrá diferencias. El objetivo no es eliminar la fricción, sino transformar la fricción en creación. Que la diferencia se convierta en una fuente de aprendizaje y no en un pretexto para el ataque. Que la palabra sea el vehículo para expresar la necesidad profunda, y que la rabia, cuando surja, sea recibida por el silencio sabio que protege al ser amado. El amor maduro es la valentía de ser vulnerable y la disciplina de no herir. Amigos, la inmersión en la complejidad del conflicto nos obliga ahora a examinar la resistencia final a la madurez. La política de la incompetencia y el papel destructivo del fastidio o aburrimiento crónico en el vínculo. El fastidio, esa mezcla de aburrimiento y aversión sutil, es el asesino silencioso de la intimidad. Cuando la novedad del enamoramiento se desvanece, la pareja debe enfrentar la monotonía existencial. Si no hay proyectos compartidos, crecimiento individual o un diálogo profundo que renueve el sentido, la energía libidinal se retrae y, a menudo, se transforma en agresión disfrazada. La discusión sobre el plato sucio, cuando es diaria y sin resolución, no es más que la manifestación del fastidio. Estoy tan aburrido de ti y de nuestra vida predecible que necesito este drama para sentir algo. La política de la incompetencia se refiere a la estrategia inconsciente de usar la ineptitud percibida como una herramienta de control y evitación. Por ejemplo, el cónyuge que siempre olvida sacar la basura o pagar las cuentas. Freud nos enseñó que no hay olvidos inocentes. El olvido es un acto fallido que revela un deseo reprimido. El deseo reprimido aquí es, no quiero hacer esto y te obligaré a que lo hagas tú, porque soy incompetente, punto.
Al actuar como incompetente, se elude la responsabilidad y se obliga al otro a asumir la carga. La rabia del cónyuge responsable no es solo por la basura, es por la manipulación pasivo-agresiva que lo obliga a cargar con el peso del vínculo. Para desmantelar esta política, es necesaria la confrontación ética, enfrentar al otro con la verdad del acto fallido, no con la rabia. Sé que eres lo suficientemente capaz de sacar la basura. El hecho de que, olvides, revela que no quieres hacerlo y me estás obligando a asumir tu responsabilidad. Hablemos de por qué quieres evitar esta tarea. Profundizando en la acción del inconsciente, debemos diferenciar, más allá del acting out, la explosión externa, el fenómeno del acting in, la acción interna. El acting out es el grito, el portazo. El acting in es la somatización del conflicto, el dolor de cabeza que aparece justo antes de la conversación difícil, la enfermedad repentina, el bloqueo creativo. El cuerpo habla lo que la palabra no se atreve a decir. La enfermedad es un lenguaje que exige atención y que, de paso, desactiva la posibilidad de la discusión. El cónyuge no puede atacarte si estás enfermo, la enfermedad se convierte en un refugio neurótico. La superación de estos patrones exige la elaboración simbólica. La neurosis persiste mientras el conflicto permanezca en el nivel del síntoma, el grito. La sanación comienza cuando el conflicto es elevado al nivel del símbolo, el sentido. El terapeuta, o el testigo interno, debe traducir el síntoma a una pregunta, ¿qué simboliza para ti la basura? ¿Representa la carga de la familia? Simboliza el desorden emocional, al nombrar el símbolo, se le quita la intensidad al síntoma y se abre el espacio para el diálogo. Finalmente, la lucha por la palabra y el silencio es la lucha por la historia compartida. Las parejas no solo tienen un futuro, tienen un pasado narrativo que deben co-crear constantemente. El conflicto destructor intenta imponer una narrativa única, yo tengo razón, tú eres el villano. El diálogo constructivo es la aceptación de las dos narrativas y la creación de una tercera narrativa que las contiene, ambos sentimos dolor, ambos tenemos razón desde nuestra historia. Y crearemos una nueva historia donde esto no nos destruya. La conciencia de este inmenso trabajo, la renuncia al goce sádico, la confrontación de la envidia, la superación del fastidio y la creación constante de una narrativa compartida, es la prueba de que el amor no es un hallazgo, sino una construcción ética y psíquica de la más alta exigencia. Que nuestra elección sea siempre la de construir.